Muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos en ocasión del inicio de este seminario internacional sobre la actualidad del pensamiento de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. Como ustedes saben, el seminario constará de sesiones matutinas y vespertinas estos 3 días, miércoles, jueves y viernes. Y el día de hoy, arrancamos nuestro seminario con la primera conferencia magistral a cargo del doctor Francisco Gil Villegas, quien está aquí presente con nosotros. Y el doctor Gil Villegas va a desarrollar su conferencia con el siguiente título: La temática central de la obra de Max Weber, de la paradoja de la racionalización al problema del desencantamiento de un mundo tecnologizado, instrumental y burocratizado. Permítanme comentar con ustedes, no sin antes ofrecer una disculpa a todos y en especial al doctor Gil Villegas, que por obvio de tiempo no podría resaltar todo su vasto currículum, pero tan solo voy a mencionar algunas cosas que me parece que es pertinente y útil recordar o presentar a todos ustedes acerca del currículum del doctor Gil Villegas. Él es autor de más de 50 artículos en alemán, inglés y castellano en revistas académicas especializadas sobre temas de ciencia política y relaciones internacionales. Es profesor investigador del Colegio de México y se desempeña como miembro de la Comisión Evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México en el área de Ciencias Sociales. Ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad de Planalto Central de Brasilia, Brasil, en 2001, y en 2005 recibió la medalla Alfonso Caso por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Es considerado un especialista a nivel internacional de la obra de Max Weber y destaca entre esto el que es el editor y contratraductor y comentarista de la nueva edición de Economía y Sociedad del Fondo de Cultura Económica de 2014, que está disponible también por medios electrónicos, y de la edición crítica de la ética protestante y del espíritu del capitalismo, donde tradujo por primera vez al español las 4 primeras respuestas de Max Weber a sus críticos. Estos textos han sido considerados fundamentales para comprender la temática central de Max Weber. En México no existen otros traductores de la obra de Max Weber. En 2017, el Fondo de Cultura Económica publicó también su traducción parcial y edición con un amplio estudio introductorio del libro de Wolfgang Schluter, El desencantamiento del mundo, 6 estudios sobre Max Weber. De tal suerte que el día de hoy es para nosotros un honor tener con ustedes al doctor Francisco Gil Villegas. Y si me permite, antes de cederle el uso de la voz, doctor, quisiera hacer unas recomendaciones a todos nuestros participantes. Les rogamos a todos ustedes que reserven la sección de este ejercicio telemático donde dice preguntas y respuestas exclusivamente para mandar las preguntas al doctor Gil Villegas conforme vaya avanzando su disertación. Y en el chat podrán enviar todos sus comentarios y saludos que ustedes quieran, que mucho nos ayudan para saber desde dónde están enlazados. En una primera versión, nosotros tenemos información de que se encuentran presentes, asistentes de 15 países, distintos países de América Latina, por supuesto también de diversas partes de México, diversos estados y ciudades de México. A todos, nuestro más sincero reconocimiento y un cordial saludo. Esperamos que sea este seminario de utilidad para todos ustedes y que realmente podamos revalorar el pensamiento de Max Weber a 100 años de su fallecimiento y sobre todo aplicarlo para el análisis de la realidad del mundo contemporáneo. Doctor Francisco Gil Villegas, muchas gracias por su participación. Tiene usted el uso de la voz. Vamos a considerar más o menos alrededor de 50 minutos, poco más, poco menos, y después abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante y bienvenidos todos. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada, un enorme agradecimiento al doctor Javier Hurtado y al Colegio de Jalisco por poder participar en este importante seminario internacional, que por lo visto es el que ha tenido mayor capacidad de convocatoria de todos los que hemos estado participando. También mis distinguidos colegas Gina Saludowski y el doctor Luis Aguilar Villanueva. Lo que yo voy a exponer el día de hoy es algo que está relacionado con, por el tema que se propuso para este seminario, la actualidad de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. Eh, es algo que pues básicamente ya también yo había llevado a cabo en esta obra publicada por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica en 2014. Y que se llama Max Weber y la guerra académica de los 100 años, que aunque gira en torno básicamente a la polémica de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, también aborda la recepción mundial de Weber pues a lo largo de un siglo. Oh, ya, pues ya no da más el volumen, ¿verdad? En muchísimas partes, en muchísimos aspectos de la, a ver, déjeme ver, si aquí está, en muchísimos otros aspectos de la obra de Weber. Entonces, voy a empezar con esto que tiene que ver con una especie de recepción de Weber y de cómo se puede leer ahora actualmente, en qué medida tiene una enorme actualidad, especialmente en condiciones de una pandemia donde estamos haciendo conexiones a través del Internet y que todo esto podría formar parte de lo que Weber veía del futuro del ser humano que está, digamos, atrapado en una prisión, pero que no ve como prisión, sino como una extensión de su propio hábitat, que es lo que él definió como la Stahlhartes Gehäuse, que puede traducirse, como dijo Jaspers, en términos de un caparazón o una concha dura como el acero, y que Talcott Parsons pues tradujo equivocadamente como la jaula de hierro, the iron cage, porque pues Weber no hizo referencia al hierro, sino al acero, y además no hizo referencia a una prisión o jaula, sino más bien a un hábitat, un habitáculo, como también lo ha traducido Wenceslao Roses, el traductor español del Capital para el Fondo de Cultura Económica. Bueno, la obra de Max Weber es muy variada y polifacética. Al morir en junio de 1920 como consecuencia de un rebrote de la pandemia de la influencia española, los campos que abarcaba la obra de Max Weber incluían, entre otros, historia comparada, sociología de muy distintos tipos, economía, metodología de las ciencias sociales, teoría de la democracia, ética y filosofía política y estudios sobre las ciudades, estudios demográficos de los trabajadores al este del río Elba, historia agraria romana, etcétera. Pero todo esto había quedado disperso en fragmentos de conferencias, de cursos académicos, de artículos periodísticos y de revistas especializadas, pues prácticamente Max Weber no anunció ningún libro suyo mientras vivió. Es decir, no conoció Weber propiamente libros suyos, especialmente no conoció los más famosos. Conoció sus disertaciones de estudiantes del siglo XIX, pero que no son propiamente las obras más importantes. Por eso, las primeras evaluaciones que surgieron, como la del filósofo existencialista Karl Jaspers, que se consideraba su discípulo informal, en un homenaje funerario dijo que su vasta obra se componía esencialmente de fragmentos inacabados, pues, cito, estaban concebidos dentro de tan colosales dimensiones que recordaban las catedrales medievales y como éstas habrían de quedar inacabados. Pese a ello, desde su inicio se procuró intentar una temática central que pudiera darle un sentido unificador a esa variada y dispersa obra fragmentaria. Jaspers le encontró, por ejemplo, nos dijo, la unidad de su fragmentación se encuentra en su propia existencia filosófica. Pero muy pronto varios sociólogos y economistas dijeron que su temática central era más bien la de los orígenes y características del capitalismo moderno, debido a que lo central para esa interpretación eran sus artículos más conocidos,
que eran los de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Conforme se difundió la publicación de su obra póstuma, Economía y Sociedad, y se publicaron también póstumamente sus 3 volúmenes de recopilación de ensayos sobre sociología de la religión, empezó a surgir aisladamente la versión que consideraba a la racionalidad y el proceso de la racionalización occidental no solo como la temática central, sino también como el hilo de Ariadna que podía darle un sentido unificador a esa fragmentada y variada obra de Max Weber. Y en el tiempo, pronto se vio, por ejemplo, que el marco de la teoría de la modernización en Estados Unidos decía que toda la obra de Max Weber estuvo condicionada y dirigida por la investigación de los orígenes de la racionalidad occidental y su ausencia o variaciones en otras culturas. Esto llevó a una interpretación reduccionista y falsa de la obra de Max Weber, porque en términos generales lo que se denominó desde entonces la racionalidad weberiana, y que se sigue usando así, representaba solo uno de los 4 o 5 tipos de racionalidad con los que Max Weber trabajaba en sus obras, y además se le identificaba simplistamente, para colmo, de manera evolucionista, con el proceso histórico de Occidente en general y específicamente de la última etapa histórica de ese proceso, representada para ellos por la Organización Mundial del Capitalismo. Esto desembocaría a su vez en críticas que caían fuera del blanco, como la de Herbert Marcuse y otros miembros de la Escuela de Frankfurt, cuyo principal argumento consistía en afirmar que Max Weber no tomaba en cuenta los aspectos irracionales que conlleva la racionalidad instrumental tecnocrática característica de las sociedades capitalistas avanzadas. Según Marcuse, esa racionalidad capitalista es en el fondo muy irracional porque dice su mayor productividad, dominio de la naturaleza y riqueza social se convierten en fuerzas destructivas. Y agrega que Max Weber nunca señaló explícitamente esos aspectos irracionales. A pesar de esto, Weber sí señaló expresamente aquellos aspectos irracionales del capitalismo moderno resaltados por Marcuse, pero lo que no hizo fue absolutizar la irracionalidad de esos elementos a la manera de la Escuela de Frankfurt, sino que los relativizó al concebir diferentes tipos y formas de racionalidad, lo cual había expresado desde la introducción a la segunda versión de sus ensayos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En esos ensayos, por ejemplo, afirma, página 64 de mi edición crítica que publicó el Fondo, en la página 64 Max Weber dice, lo que es racional desde un punto de vista, muy bien puede ser irracional desde otros. Y en la página 90, en la nota de pie número 8 al final, dice que algo nunca es irracional en sí mismo, sino solo lo es cuando se le considera desde un punto de vista racional particular. Agrega, si este trabajo, la ética protestante, sirve para algo, será para descubrir el múltiple sentido del concepto aparentemente unívoco de lo racional. Hasta ahí la cita. Bueno, en muchas partes de su obra, Weber trabaja con una compleja y diversificada noción de racionalidad, pero es sobre todo en las secciones teóricas del primer volumen de sus ensayos sobre sociología de la religión, donde aparece con mayor precisión conceptual esa pluralidad de distinciones analíticas en torno a la noción de racionalidad y sus derivados, racionalismo y racionalización. Así, en su introducción a la ética económica de las religiones universales, Weber distingue por lo menos 4 tipos de racionalismo, de los cuales pueden extraerse 4 tipos de racionalidad para una clasificación sistemática. Uno de esos tipos es el de la racionalidad teórica, que dice Weber es el que se emprende cuando un pensador sistemático aumenta su dominio teórico de la realidad mediante la utilización de conceptos abstractos cada vez más precisos. Otro es el de la racionalidad instrumental con arreglo a fines, la Zweck-Rationalität, que es la que más se identifica con lo que se llama la racionalidad weberiana. En el sentido, dice Weber, del logro metódico de un fin determinado dado a la práctica mediante un cálculo cada vez más preciso de los medios adecuados para ello.
Un tercero es la racionalidad formal, definido por la ordenación metódica en términos de reglas abstractas para ordenar las actividades mediante un establecimiento de reglas fijas y rutinas, donde las decisiones jurídicas, económicas o de denominación se toman en relación a esas reglas y no con base en criterios personales o de excepción. Finalmente, el cuarto y más amplio tipo se da en lo que llama la Wertrationalität, la racionalidad material, sustantiva o valorativa, basado en postulados valorativos e ideas éticas que tienen un efecto transformador sobre la vida cotidiana, tales como la justicia, la igualdad, la salvación, el nirvana, el karma, la sociedad sin clase, sin Estado, primero los pobres, la soberanía, la lucha contra la corrupción, el rayo de la esperanza, la igualdad de géneros, las decisiones por consenso y no por mayoriteo, en fin, un tipo de racionalidad regido por imperativos éticos, ideas de salvación y redención, o máximas de conducción política, o si se prefiere otra síntesis, la racionalidad sustantiva puede dirigirse a una sola esfera vital o institucional, dejando otras intactas. El comunismo, el feudalismo, el capitalismo, el hedonismo, el esteticismo, el budismo, el hinduismo, entre otros, son ejemplos de racionalidades sustantivas. Puesto que estos valores pueden ser en principio infinitos, la acción puede ordenarse en patrones o modos de vida en un número infinito de formas. La economía, el derecho, la religión, la forma de dominación sultanista, por ejemplo, son susceptibles de ordenarse de acuerdo a distintos valores y caer así bajo el criterio de la racionalidad sustantiva. La infinidad y pluralidad de posibilidades sitúa la racionalidad sustantiva en un perspectivismo radical. Para Max Weber, la racionalidad sustantiva y los procesos de racionalización basados en ella siempre han existido en referencia a direcciones o puntos de vista últimos. Ese tipo de racionalizaciones depende así de la preferencia implícita o explícita, consciente o inconsciente, por ciertos valores últimos y por la sistematización de la acción para conformarse y adecuarse a esos valores. Para Max Weber, lo irracional no es algo fijo e intrínsecamente irracional, sino que resulta de la incompatibilidad de una constelación de valores con otra. La pluralidad de perspectivas, entonces, en torno a la noción de racionalidad, la amplificó Max Weber al estudiar los diversos tipos de racionalidad que surgen de las diversas maneras en que las grandes religiones universales han dado su propia respuesta al problema de la teodicea, al fin de encontrar que hay un racionalismo del dominio del mundo propio de Occidente, un racionalismo de adaptación pragmático al mundo propio del confucianismo en China, un racionalismo de fuga del mundo propio del hinduismo y un racionalismo de conquista violenta del mundo propio del Islam. En todos ellos operan distintos puntos de vista últimos con respecto al significado del mundo y la manera de actuar y conducirse en él. Lo importante de esta clasificación adicional de formas de racionalismo es que con ello se demuestran dos cosas. Primero, que Max Weber no redujo todas las formas de racionalidad a la racionalidad instrumental, como erróneamente supusieron primero los apologistas de la teoría de la modernización o de la teoría de la administración pública y después Marcuse y Habermas en su teoría de la acción comunicativa. Segundo, que en la pluralidad de tal perspectivismo radical no hay posibilidad de acusar a Max Weber de eurocéntrico, tal y como Anthony Giddens sí acusó y caracterizó a Habermas desde el momento en que Max Weber fue capaz de encontrar, con fundamento en su perspectiva historicista, la posibilidad de ver la superioridad relativa de otras formas de racionalidad no occidentales, a partir de una determinada perspectiva basada en un específico criterio valorativo, que no es el de la mayor eficiencia o la selección de los mejores medios para la consecución de un determinado fin, ni la del mejor desarrollo tecnológico o del dominio estratégico del mundo mediante la conquista militar de otras culturas, sino en el de la manera de encontrar la mejor integración y explicación posible del significado de la existencia en el mundo. De esa manera, que difícilmente podría calificarse de eurocéntrica, pero sí de cosmopolitismo historicista, Max Weber expresamente advirtió en relación a las formas de saber propias de la India. Por ejemplo, en el capítulo 2 de sus ensayos de sociología de la religión que publica Taurus,
pues por ejemplo, entre la página 193 o 196. Allí dice Max Weber lo siguiente: un saber bien entendido, no de las cosas de este mundo, de los sucesos cotidianos de la naturaleza y de la vida social y de las leyes que rigen ambos dominios, sino un saber filosófico del sentido del mundo y de la vida. Obviamente un saber filosófico así nunca puede ser sustituido con los medios de la ciencia empírica occidental, que según su intrínseca finalidad tampoco debe aspirar a ello. Está más allá de esta. Asia, y esto quiere decir básicamente la India, es el país típico de la lucha intelectual única y exclusivamente por la cosmovisión o Weltanschauung en el sentido propio de la palabra, por un sentido de la vida en el mundo. Podemos asegurar aquí que no hay absolutamente nada en el ámbito del pensamiento sobre el sentido del mundo y de la vida que no haya sido pensado en alguna forma en Asia. Bueno, tal característica perspectivista ha sido reconocida por diversos intérpretes de la obra de Weber, quienes parecen responder también con ello al reduccionismo de los esquemas que dicen que pues, la racionalidad weberiana es la formal instrumental y no toman en cuenta todas estas otras. El sociólogo de Chicago, Donald Levine, decía en 1985, en primer lugar, el aparato conceptual que desarrolló Max Weber para representar las formas y procesos de racionalización está mucho más diferenciado que el empleado en otros análisis. En segundo lugar, mediante sus estudios comparativos de los diversos esfuerzos para racionalizar la cultura en la antigüedad, el Medio Oriente, China y la India, Weber trascendió decisivamente la noción eurocéntrica de que el desarrollo del racionalismo es un fenómeno exclusivamente occidental. De hecho, es posible verlo como alguien que reconoció la manera en que Oriente había alcanzado formas de racionalidad superiores en diversos aspectos a las alcanzadas en Occidente. En cuanto al escrito por Weber con respecto a las formas y procesos de racionalización, conviene reconocer que su profundidad en estas cuestiones no solo carece de precedentes, sino que permanece insuperada. Ninguna discusión subsecuente de racionalización que conozca ha conseguido dominar los niveles de complejidad y claridad de la visión alcanzada por Max Weber. Wolfgang Mommsen reiteró varias veces en la década de los 70, 80 y 90, hasta antes de morir, su interpretación con respecto a que Max Weber no tenía una teoría de la historia orientada por procesos intelectuales y por un proceso ineluctable y lineal del avance del proceso de racionalización, sino más bien por una tipología comparada, regida por una relación antinómica y cíclica entre el avance de la racionalización burocratizada por un lado y las periódicas erupciones de la irracionalidad carismática por el otro, lo cual tampoco implica que haya una especie de avance de lo irracional sobre lo racional o viceversa. Desde el momento en que Mommsen se opone a aquellas interpretaciones que han querido ver la teoría de la historia de Max Weber como una regida por un desarrollo neoevolutivo que supuestamente iría de la fase prerracional del carisma a la fase esencialmente racionalizada de la dominación legal burocrática, y que por lo mismo conviene a la racionalización, convierte a la racionalización en el concepto central explicativo del surgimiento del Occidente moderno y de su ruptura con la forma de organización de las sociedades tradicionales. La posición de Mommsen se opone radicalmente a cualquier tipo de interpretación en este sentido teleológico del proceso de racionalización, a lo que rechace con justa razón por ser algo neoevolucionista ajeno al marco historicista de Max Weber. Mommsen reconoce que aunque en los primeros escritos de Weber es posible detectar una lógica direccional en ese sentido, esta tiene en todo caso un carácter meramente típico ideal, pero que en sus últimos escritos, especialmente en las últimas versiones de su tipología de los 3 tipos puros de dominación legítima, ya no hay ni el más mínimo rastro de tal dirección secuencial, pues el carisma no aparece de ningún modo como una de las formas primitivas del orden social, sino que ya se le representa como un tipo universal de forma de dominación, combinada, por supuesto, en la realidad con muchos otros.
La relación entre el carisma y el proceso de racionalización es visto en consecuencia como un proceso en que el primero irrumpe cíclicamente en el segundo, y por lo tanto no puede haber un proceso lineal, teleológico y continuo del proceso de la racionalización. De esta manera, desde mediados de la década de los años 70, el problema de cómo debía interpretarse el concepto de racionalidad y el proceso de racionalización llegó a dominar, especialmente en Alemania, la recepción teórica de Max Weber. Por ello, en un artículo de Wolfgang Schluchter, se señalaba la importancia de aclarar la distinción conceptual, por lo menos entre racionalidad, racionalismo y racionalización. Había que distinguir sobre todo al racionalismo en un sentido científico-tecnológico, del racionalismo como una sistematización de los patrones de significado mediante una deliberada sublimación de los fines últimos de una cultura por parte de los intelectuales y los sacerdotes, y que por ello puede clasificarse como un racionalismo ético-metafísico. Y a su vez hay un racionalismo práctico referido a la consecución de un metódico modo de conducción de vida como resultado de la institucionalización de configuraciones de significado e interés. Estos tres tipos ideales de racionalismo participan a su vez de un proceso de racionalización que Weber expuso mediante su tesis del desencantamiento de la cultura occidental moderna, primordialmente en el nivel de las Weltbilder, imágenes del mundo, que es un término que toma de Dilthey, aunque no lo cita. Y por ello, los textos claves para entender tal proceso se encuentran en sus estudios sobre la ética económica de las religiones universales, pues ahí también es donde Max Weber hizo referencia explícita a la manera en que debían entenderse los conceptos de racionalidad, racionalismo y racionalización. Mediante su célebre metáfora del guardagujas para expresar la naturaleza de la relación entre ideas e intereses, Max Weber describió también la manera en que la acción social puede ser entendida como una expresión tanto de intereses institucionalizados como de ideas institucionalizadas. Las constelaciones de intereses e ideas se encuentran vinculadas unas con otras, pues solo los intereses interpretados y las ideas orientadas por intereses son sociológicamente relevantes y pertinentes. Sin embargo, como ambos, ideas e intereses, tienen aspectos autónomos, hay una relativa base de justificación tanto para una interpretación materialista como para un idealista de la historia. Este esquema de referencia requiere a su vez de dos consideraciones adicionales. Primero, que las formaciones sociales consisten no solo en clases, estamentos y partidos, sino también de esferas valorativas, de estructuras normativas intramundanas, sujetas a su propia lógica interna y por lo tanto a una afinidad electiva entre forma y espíritu. Segundo, que estos ámbitos intramundanos guardan específicas relaciones históricas entre sí, lo cual lleva a que se alternen la primacía en distintas instancias y a que por ello también cambien los estilos de vida, Lebensführungen, dominantes. El pleno desarrollo del racionalismo occidental, específicamente moderno, se alcanza cuando logra transformarse de una imagen del mundo religioso en una imagen no religiosa, como consecuencia de la dialéctica entre religión y ciencia moderna. Es decir, el análisis de la religión en Max Weber contiene una teoría histórica de las etapas de racionalización clasificadas según el grado de sistematización de la imagen del mundo y de acuerdo al grado de su contenido mágico. La tipología del racionalismo y la teoría de las etapas del racionalismo se relacionan entre sí a través de la tesis del Die Entzauberung der Welt, el desencantamiento del mundo. Esta tesis, que también acaba por ser central para la paradoja de la racionalización de Max Weber, se desarrolla de la siguiente manera. En términos teológicos, Weber encontró que hay un íntimo vínculo entre la soterología y la teodicea, es decir, entre la búsqueda de la salvación y la respuesta a la imperfección del mundo, dada la presuposición de la existencia de un Dios perfecto que lo creó. O si se prefiere, el creyente en una religión de salvación experimenta una discrepancia entre el postulado de la perfección divina y la imperfección del mundo. En el caso de la tradición judío-cristiana en particular, hay una poderosa necesidad para explicar por qué ese Dios omnipotente creó y rige a un mundo imperfecto. Más aún, el creyente debe encontrar una explicación plausible para dar cuenta de la distribución desigual de la felicidad y el sufrimiento, y para entender tanto su propia pecaminosidad
como su ineluctable e inevitable muerte. En términos todavía más amplios, Max Weber encuentra que todas las religiones de salvación han reconocido este problema y reaccionado intelectualmente mediante la construcción de teodiceas, explicación de por qué si Dios es perfecto, este mundo es imperfecto. La discrepancia entre la perfección divina y la imperfección del mundo puede resolverse de varias maneras, pero dos de ellas son o negar la validez de la realidad del mundo y considerarla como una mera etapa de tránsito en el camino hacia la perfección, como ocurre en la India, o desvalorar la realidad del mundo y separar tajantemente su racionalidad inmanente para convertirlo en un mero instrumento que debe ser dominado para la mayor gloria de Dios, como ocurre en el calvinismo. Cuando el mundo empieza a liberarse de los lazos mágicos, poco a poco se va desencantando, y cuando esto pasa, la metafísica religiosa y la ética se enfrentan en un problema que las empuja cada vez más hacia la racionalización intelectual. Persiste, sin embargo, el problema de que el creyente busca conceptualizar su universo a partir de un dualismo básico, el cual hace cada vez más evidente la discrepancia entre el postulado religioso y las realidades empíricas. Pues mientras más avanza el desencantamiento del mundo, dice Weber, más difícil y exigente se hace la necesidad de construir una unidad. Y mientras más consistente la solución, más contribuye a la larga al progresivo desencantamiento. Este tipo de dialéctica no puede más que desembocar en un choque total entre el mundo y el postulado religioso, porque mientras más se devalúa el mundo, más resistente se hace este a las pretensiones religiosas y más poderoso se vuelve el impulso para encontrar algún tipo de compromiso a fin de limitar institucionalmente las demandas religiosas. La primera referencia impresa de Max Weber a este proceso se publicó en un artículo de 1913, que en mi edición crítica de Economía y Sociedad incluí como la cabeza conceptual para la parte más antigua y voluminosa de la obra que reconstruyó Marianne Weber. Allí Weber explica este proceso de una manera que resalta lo relativo de lo racional y lo irracional en el desencantamiento religioso del siguiente modo. Lo pueden ver en las páginas 438-439 de mi edición crítica de Economía y Sociedad, aunque el texto es cabeza conceptual independiente que traduje especialmente para esta edición. Ahí dice, entonces, Weber explica el proceso de una manera que resalta lo relativo de lo racional y lo irracional en el desencantamiento del siguiente modo. La acción dirigida hacia representaciones mágicas, dice Weber, por ejemplo, con frecuencia presenta en lo subjetivo un carácter más racional en términos instrumentales que otros comportamientos religiosos no mágicos. Si toco unos tambores para producir lluvia, pues estoy utilizando una racionalidad instrumental, aunque sea nada más de carácter subjetivo. Pero conforme se extiende el desencantamiento del mundo, la religiosidad se ve forzada a aceptar cada vez más en lo subjetivo relaciones de sentido cada vez más irracionales en sentido instrumental, éticas de convicción o místicas, por ejemplo, dice Max Weber. El calvinismo es la construcción cristiana racionalizada de la manera más consistente hasta sus últimas consecuencias. El mundo no tiene ningún valor inherente y por eso se abandonan los medios mágicos y místicos de salvación desde el momento en que no es posible ya coaccionar a un Dios trascendente. En la cosmovisión cristiana está programada, por decirlo así, la colisión total entre el postulado religioso y el mundo. Esta potencial colisión hizo consciente a Max Weber, desde un inicio, de la importancia del protestantismo ascético para la historia cultural. La historia de esta colisión puede alumbrarse con referencia a tres acontecimientos. Fue, nos dice en la ética protestante, lo siguiente. La historia de esta colisión fue conocida con el establecimiento del convenio judío con Dios y con la comunidad de la Eucaristía en Antioquía, pero no nació sino hasta la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no solo hizo más visibles esos problemas, sino que los radicalizó al formularlos con una consistencia lógica interna, dice Max Weber, sin precedentes. Puesto que debido a la tajante brecha infranqueable
entre el Dios trascendente y la pecaminosidad humana, ya no hay unión mística posible como el catolicismo. No hay magos que administren sacramentos para la salvación, ni rituales simbólicos como el de la Eucaristía. La condición predestinada del hombre no puede cambiarse con ningún sacramento. La destrucción calvinista de todas las agencias intermediarias entre Dios y el hombre es lo históricamente decisivo para Weber, pues como dice en la segunda versión de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, página 149 de mi edición. Con el protestantismo llega a su culminación el proceso de desencantamiento del mundo que comenzó con las antiguas profecías judías y que, apoyado en el pensamiento científico heleno, rechazó como superstición y ultraje todos los medios mágicos para buscar la salvación. La eliminación de la magia o desmagificación, porque en Zauberung, la palabra desencantamiento lleva pues la raíz Zauber, que es la misma que utiliza, por ejemplo, Thomas Mann en Der Zauberberg para la montaña mágica, o Mozart en Die Zauberflöte, la flauta mágica, y pues la que aparece en muchas ocasiones siempre con referencia a lo mágico, pero también pues se utiliza como encantado, ¿no? Cuando se conoce a alguien en alemán se dice ich bin bezaubert, estoy encantado. Bueno, esa eliminación de la magia, de la relación con Dios, también conduce al desencantamiento de la relación del hombre con el mundo, donde genera una situación de desafecto, desde el momento en que las relaciones del creyente con el mundo se ven amenazadas por un gran peligro, el de la idolatría de la carne. Tal peligro solo puede evitarse mediante una actitud de distancia y objetivación del mundo, lo cual genera tanto un aislamiento individualista, porque ya no hay un dogma eclesiástico que nos dé el sentido de las Sagradas Escrituras, como una orientación hacia el dominio del mundo en cuanto objeto susceptible de ser poseído, manipulado y racionalmente instrumentado para la mayor gloria de Dios. Aunque la doctrina de la predestinación debió llevar lógicamente al calvinismo hacia el fatalismo, Max Weber considera que eso no ocurrió así, porque la práctica pastoral y la teología popular, en contra del dogma calvinista, hicieron compromisos y componendas para mitigar los efectos más desesperantes del decreto terrible de la desesperación, de la predestinación, y encontrar una salida mediante la idea de la acreditación de Behrung de la elección. Las buenas obras no pueden verse como medios o instrumentos técnicos para alcanzar la salvación, pero sí pueden verse como acreditaciones posibles de estar predestinado para ella. Y así el creyente se libera del constante miedo de estar posiblemente predestinado para la condenación. Como consecuencia, el creyente se ve empujado a hacer buenas obras mediante un control racional y metódico sobre su conducta y modo de vida. La cosmovisión calvinista fusiona esos factores en una actitud integral resumido en el postulado de, en el nombre de Dios, debes controlarte y dominar el mundo mediante tu vocación. Solo que una vez llevado a cabo este postulado religioso, se generan las bases para su propia destrucción, porque el mundo religiosamente devaluado obliga a quienes lo controlan a reconocer que éste se rige por sus propias leyes y mecanismos. Y mientras más se refuerza esta tendencia, el mundo se convierte cada vez más en un objeto independiente y cosificado. Es decir, aunque el mundo está originalmente sujeto a la interpretación del postulado religioso, paradójicamente con la realización de este, el mundo se vuelve cada vez más inmune frente al mismo. Si al principio el postulado religioso devalúa el mundo, después ocurre lo contrario. Y conforme ambas esferas, la religiosa y la mundana, se racionalizan consistentemente de acuerdo a sus propias y separadas leyes internas, se consolida cada vez más su mutua enajenación. Lo cual no significa que la religión abandone sus pretensiones, pero compite cada vez más con interpretaciones no religiosas del universo. El significado del mundo desencantado ya no puede reducirse a sus orígenes, pues debe ser capaz de formular sus propias leyes y tomar en cuenta no solo las expectativas trascendentes, sino especialmente las inmanentes, y no solo los intereses de la situación, sino sobre todo los intereses de tener éxito en el mundo. Tal sustitución tampoco implica que el mundo desencantado deje de buscar una explicación integral sobre su significado. El mundo desencantado también requiere, pues, de una construcción de significado.
Y Max Weber analizó esta situación especialmente con respecto a la relación entre la religión y la ciencia, al mismo tiempo que investigó el significado del racionalismo y del dominio del mundo en las condiciones de la modernidad occidental. Aunque sus ensayos sobre el protestantismo, Max Weber explicó el proceso de desencantamiento del mundo en términos de las paradojas de las consecuencias no buscadas, en otros de sus estudios, como el de la conferencia de la ciencia como vocación, vio que el desencantamiento podía ser directamente promovido por el racionalismo científico. Aunque Weber no asignó al protestantismo un papel tan importante en el desarrollo del pensamiento científico moderno como sí lo hizo Merton, con la llegada de la modernidad, ciencia y religión van a constituirse en esferas autónomas de valor, con una gran potencialidad de colisión entre sí. El ascetismo intramundano protestante había encabezado el racionalismo de dominio del mundo en nombre de Dios, pero el racionalismo científico lo promovía ahora en nombre del ser humano. El antropocentrismo toma el lugar del teocentrismo y la antropodicea la de la teodicea. El conflicto entre religión y ciencia puede explicarse ahora en términos que ya son familiares a nosotros. La oposición del monismo y el dualismo se manifiesta en la transición de la religión de la salvación a la ciencia racional, de la misma manera en que se había manifestado previamente en la transición de la magia a la religión de la salvación. Pero para Max Weber el problema es mucho más complejo que esto. La ciencia que se interpreta a sí misma en términos monistas no es la antítesis de la religión, sino que es en sí misma una nueva forma de religión. No solo procede a partir de la convicción de que la racionalidad científica en el mundo desencantado es la única forma posible de interpretación racional del mundo, sino que también presupone que puede descifrar el significado objetivo del mundo. En este aspecto, la ciencia, en cuanto a religión, sigue el recorrido cristiano, pues continúa trabajando para la gran ilusión y contribuye a ofuscar los tremendamente difíciles problemas de vivir en un mundo desencantado, tecnocratizado, burocratizado, racionalizado. La vocación de la ciencia como religión es mistificación y no ilustración. Pero Max Weber no se hace ilusiones con respecto a lo que puede ofrecer la ciencia. Sus alcances son muy restringidos y sus límites muy definidos, pues no puede ofrecer Weltanschauungen, cosmovisiones globales, ni respuestas al significado último del mundo, de la vida o de la existencia. Ante el decisionismo de tener que elegir entre una ética de principios e intenciones frente a una ética de consecuencias y resultados responsables, también en el caso de la ciencia como el de la política, Max Weber se inclinó por la ética de responsabilidad. Al final, prefirió la ética de responsabilidad a la ética de convicción en las condiciones de un mundo desencantado, porque solo esta permite el dominio consciente y controlado del mundo. Y donde quiera que prevalece la ética de responsabilidad, las pretensiones exclusivistas de la fe trascendente son definitivamente abandonadas. Si acaso, lo que queda es un sentimiento total de obligación y deber, pues en el mundo desencantado debe afrontarse el dualismo entre el valor y la realidad, pero también el pluralismo valorativo, porque una persona encuentra muy diversos dioses y descubre que puede rendirle culto a todos. La ética de la responsabilidad no puede reconciliar ni las diversas posiciones valorativas y la realidad, ni los diversos valores entre sí mismos. Tan solo puede estipular las precondiciones para hacer frente a esas opciones o posiciones y para dar regla de una confrontación racional y en un mundo desencantado ya solo queda que el hombre configure sus propios valores, tanto para guiarlo como para juxtaponerlos responsablemente en la realidad y otras posiciones valorativas. En ese sentido, el mundo de la fe religiosa se ha convertido en uno sin fe, y el mundo creado por Dios se ha transformado en el mundo de la persona autónoma. Por lo mismo, los problemas de significado y dominio en un mundo desencantado ya no pueden resolverse adecuadamente ni por una fuga ni por un ajuste al mundo. Lo que se requiere es un consciente dominio del mundo cuyo correlato subjetivo es el autocontrol frente a los propios dioses y los de los demás. Solo en el calvinismo y en el bautismo se evalúa totalmente la gracia sacramental en favor de una actitud espiritual y de santificación personal, de tal modo que mediante esta transformación del protestantismo ascético, dice Max Weber, llevó el desencantamiento del mundo hasta sus últimas consecuencias y culminación. Esa cultura vocacional occidental moderna aún puede reconocerse
en las formas mecanizadas y petrificadas de la actual cultura autónoma, y no solo del capitalismo, sino en general de todo tipo de sociedad industrial a la cual dio nacimiento. Su alma original aún anda en pena por la profana y secularizada relación de dominio y control del mundo con su despersonalización objetivada. Pero justo aquí es donde aparece la cuestión de si el tema de la racionalidad y sus derivados, con la paradoja y tragedia de la dialéctica de la racionalización, constituye la temática central de toda la problemática de Max Weber, o si no hay más bien una cuestión todavía más amplia que abarca a la racionalidad y el desencantamiento y las trasciende hacia una problemática existencial más amplia. Esto es justamente lo que en 1987 defendió Wilhelm Hennig en una obra que se llama Max Weber Fragestellung, o sea, la temática central o la problemática central de Max Weber, y en la cual, para Hennig, la cuestión central para Max Weber no fue la de la racionalidad y sus derivados, sino que siempre fue una de tipo antropológico existencial, en el sentido de estar fundamentalmente interesado en el tipo de ser humano que podía surgir a partir de diferentes formas de estilo de vida condicionadas por determinados sistemas socioeconómicos y culturales a lo largo de la historia. Este es el verdadero hilo de Ariadna para explicar la fragmentada obra de Max Weber, no tan solo la elaborada por Weber, el sociólogo, a partir de 1904, con la aparición simultánea de su primer ensayo sobre el protestantismo y su ensayo sobre la objetividad cognoscitiva en las ciencias políticas y sociales, sino también sus estudios agrarios de 1894, que muchas veces no se toman en cuenta, o las diversas sociologías contenidas en Economía y Sociedad, o sus investigaciones demográficas. En cambio, recurrir a la noción de racionalidad y sus derivados como hilo conductor presenta el problema de tener que considerar a todas las obras de Max Weber escritas antes de 1904, o de su famoso colapso nervioso de 1898, como previas a la conversión de Max Weber de historiador y economista a la sociología, es decir, como anteriores a su verdadero interés intelectual. O bien, tal recurso exhibe sus límites al ser incapaz de explicar cuál es el significado de economía y sociedad, en donde no aparece esto como temática central, a no ser que ésta se vea como una obra que en realidad, dice Hennig, no escribió Max Weber, sino que fue construida e inventada por su viuda Marianne Weber y editores posteriores. La problemática de Weber es en realidad mucho más amplia y profunda que la contenida en el tema más circunscrito del significado de la racionalidad, pues es una problemática que, como lo detectaron desde el principio los filósofos existencialistas Karl Jaspers y Karl Lewis, implica un profundo planteamiento antropológico existencial por el significado del destino de la humanidad, pues Weber siempre estuvo fundamentalmente preocupado por la cuestión de qué tipos de modos de conducción de vida y cuáles no se ven favorecidos o fomentados por determinadas situaciones económicas, sociales y culturales, dentro de las cuales puede adquirir una clara preeminencia la del mundo desencantado, racionalizado, instrumentalmente burocratizado y tecnologizado del presente y del futuro, pero que no las agota y no se limita a la problemática de la experiencia occidental. Y eso equivale a preguntarse por el tipo de ser humano que producen tales condiciones, especialmente en el mundo desencantado. No me da tiempo aquí de exponer toda la detallada demostración de Wilhelm Hennig de cómo este tema es el que aparece resaltado en la ética protestante, pero sobre todo en las respuestas que dio a sus primeros críticos, donde presionado por simplificaciones e interpretaciones idiotas y no bien informadas que se hicieron de su tesis de la ética protestante, Weber siguió presionado a decir qué es lo que realmente él se proponía. Y en esas respuestas es en donde Max Weber dice que su problemática central, y lo dice textualmente, es el de preocuparse por el tipo de ser humano que va a tener que vivir en condiciones de este mundo desencantado, tecnologizado, racionalizado y burocratizado. La famosa metáfora de la Stahlhartes-Gehäuse, que introdujo en la segunda versión, no, está desde la primera versión de la ética protestante,
y que Talcott Parsons maltradujo como la jaula de hierro, de tal manera que todas esas búsquedas por tratar de encontrar en dónde se encuentra el origen de la jaula de hierro, pues son finalmente búsquedas que llevan a Talcott Parsons, pero no a Max Weber, porque Max Weber no dijo hierro, Eisen, como en Eisenhower, sino que dijo Stahl, steel, que es algo mucho más moderno y que tiene otro tipo de significaciones. Y además no dijo jaula o prisión, dijo Gehäuse, que se ha traducido acertadamente, decía yo, quizá por Wenceslao Roses, como habitáculo. Pero habitáculo en el sentido alemán específico, como demostró después Karl Jaspers en su primera obra de Psicología de las Concepciones del Mundo, que utilizó mucho esa categoría expresamente tomada de Max Weber y que tiene un contenido orgánico. Un habitáculo que no se ve como una prisión. Un prisionero en una jaula no pierde su esencia humana. El Chapo Guzmán se escapó de su celda, el narcotraficante mexicano, más de una vez lo regresaron, ahora está en otra jaula más inexpugnable, pero no se transforma en su esencia, siempre lo ve como un proyecto en donde puede salir para seguir siendo él mismo. En cambio, la idea del caparazón es algo que forma parte de un habitáculo nuestro, orgánico, como una concha, como un caparazón de tortuga o de caracol, y donde si a la tortuga o el caracol se les extrae de ese caparazón, morirían, porque no lo ven como algo ajeno a su propia situación, sino que lo ven como un hábitat con confort. Weber conoció poco la tecnología hace 100 años, conocía pues radio, máquinas de escribir, automóvil, metralletas, radio, pero llegó a decir que esa tecnología a la larga tenía las potencialidades de cambiarnos como ser humano y que muy pronto íbamos a ver si en el futuro íbamos a hacer algo diferentes ya por ese desarrollo tecnológico que no vemos como algo ajeno o externo a nosotros, lo vemos como una parte integrante de nosotros mismos. Cuando yo les digo a los estudiantes, imagínense que ustedes se quedan 48 horas antes de mi examen final sin iPads, sin celulares, sin computadoras, sin internet. ¿Van a vivir esto como que esto constituía una jaula que los rodeaba? ¿O más bien como algo que ya representaba un habitáculo mediante el cual nos estamos comunicando en este momento nosotros por este medio? Relaciones de noviazgo se están estableciendo ahora vía virtual, ya no están las relaciones directas. Estamos en ese sentido todavía mucho más enajenados que el amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Y los niños están aprendiendo un tipo de socialización muy diferente porque muchos de ellos se vuelven autistas con los juegos electrónicos y no aprenden a socializarse con otros jugadores que estén en la calle, en donde alguien puede decirle a uno, estas son las reglas del juego, no hagas trampa, y alguien intencionalmente quiere hacer trampa. Bueno, todo eso forma parte de la socialización del mundo en el cual nosotros construimos. La construcción de nuestro mundo social, como dicen Berger y Luckmann, siguiendo Mannheim, en realidad es algo que se establece por ese tipo de interacciones y que estos 6 meses que hemos tenido de pandemia, más lo que falte, nos está transformando en nuestra esencia. Estamos ya siendo modificados por este caparazón duro como el acero que representa ese desarrollo tecnológico. Por supuesto que Max Weber no se hacía ilusiones con respecto a lo que esto representaba para el futuro. Pero Weber tiene ideas muy específicas, algunas de ellas que plantea Genis, que dice que proceden de Nietzsche, que son pues la idea de que el tipo de ética que se debería de fomentar en los seres humanos no es una ética de complacencia, eudemonismo o estado patriarcal, sino que tiene que ser una ética que aprenda a la manera del Übermensch de Nietzsche a superar sus propias condiciones y carencias para sobreponerse a lo mismo y tratar de realizar ciertos objetivos humanos de la mejor manera posible. No obstante, Max Weber esto no lo ve posible, no es un ludita
que considere que es posible revertir este proceso de racionalización tecnologizada y burocratizada. Ese es nuestro destino. Y tampoco dice necesariamente, aunque a veces sí lo menciona, tampoco dice necesariamente que esto sea algo que vaya a transformar al ser humano para algo negativo. Lo puede hacer, lo puede convertir en un gasterópodo, en esas nulidades que él describe como especialistas sin espíritu y hedonistas sin corazón, y esas nulidades se creen die letzten Menschen, o sea, la última etapa alcanzada por el desarrollo de la humanidad. Es crítico, pero también deja abierta la posibilidad de que más bien es algo desconocido con respecto al tipo de ser humano que vamos a tener. Entonces, con esto ya resumí la mitad de la ponencia que traía preparada, pero aquí lo que les voy a mencionar es que, pues que esta exposición de Genis fue seriamente cuestionada por parte de Rossi y de Mommsen. Pietro Rossi, el italiano, al hacerle notar que no puede ni debe reducirse la enorme importancia que tiene Max Weber como maestro sociológico, pues en este ámbito su importancia es todavía mucho mayor que la que puede tener como filósofo. Por otro lado, tampoco es tan fácil negar o ocultar la raigambre liberal de Weber, puesto que sus héroes no eran ni Federico el Grande, ni Bismarck o Lutero, sino las sectas protestantes de Norteamérica y el modelo parlamentario inglés, de tal modo que, si bien pudiera ser correcto que Weber no era un liberal en el sentido clásico, sus simpatías políticas estaban claramente y fuertemente orientadas hacia el liberalismo. En cuanto a Mommsen, las críticas fueron más tajantes por las diversas tergiversaciones que, según él, cometió Genis. En primer lugar, porque aun cuando es cierto que hay una notable influencia de Nietzsche en Weber, es importante tomar en cuenta también sus grandes diferencias, pues Weber no es ni un crítico antimodernista de la civilización y sus cuestionamientos al sistema capitalista contemporáneo se hacían en todo caso desde la perspectiva de que este es el que nos tocó y el menos malo de los sistemas posibles en las condiciones actuales, las reales, y no hay ninguna alternativa real a sus problemas en algún otro sistema como el socialismo estatizado. Por lo que se refiere a la cuestión del liberalismo, si bien Max Weber no era un liberal clásico, sí se le puede designar, sin contradecirse, como alguien que defendía un liberalismo aristocrático, llevado a cabo con el consenso de los muchos, haciendo política con las masas y no contra ellas, y defendiendo el principio de la ética de la responsabilidad en la política, no para solo algunos, sino para todos. Finalmente, su legado intelectual también debe evaluarse en función de preguntarse por las razones que han llevado al enorme renacimiento planetario de Max Weber, mucho más allá de las fronteras occidentales. Si casi la mitad de toda la literatura secundaria especializada contemporánea sobre Max Weber se produce en Japón, esto tiene algo que ver con la manera en que Max Weber se planteó la cuestión sobre cómo puede sobrevivir algún margen de maniobra para el individuo responsable en las condiciones del mundo sobreadministrado de una sociedad industrial avanzada, pues esa pregunta necesariamente tiene implicaciones histórico-universales. Es cierto que Weber ha dejado de ser visto como el teórico de la libertad valorativa o de la ciencia social libre de valores, como fundamento procedimental de las ciencias sociales en sentido positivista y desde la perspectiva del supuesto fin de las ideologías que Daniel Bell anunció en los años 60. Pero eso tampoco implica que Weber haya dejado de ser el gran maestro de las ciencias sociales de finales del siglo XX. Lo que más bien observamos actualmente es una correspondiente tendencia mundial que está orientando la investigación social empírica de regreso a la discusión histórica, a fin de preguntarse por el significado que ésta tiene para la humanidad. El hecho de que también en los países europeos del bloque socialista se descubriera la sociología de Max Weber como una que plantea los problemas en general de la sociedad industrial, demuestra lo limitado de la perspectiva de la sociología estadounidense de los años 60 al pretender reducir a Max Weber a la sociología empírica libre de valores, entre comillas, y además presentarlo con una mira tan estrecha como la de el apóstol o apologista del orden capitalista individualista de tipo occidental. Weber era
demasiado escéptico con respecto a eso. En conclusión, y para terminar, la actualidad de Max Weber, al iniciar la tercera década del siglo XXI, a 100 años de su fallecimiento, parece residir con mayor razón en que a fines, que lo que fue en los años 80, en que el predominio de un mayor escepticismo con respecto a los planes y soluciones preestablecidos para resolver los problemas de la modernidad en las sociedades industriales avanzadas, pues genera eso, un gran escepticismo. Nos hemos vuelto mucho más escépticos y desencantados, y creo que por ello nos hemos vuelto a acercar mucho más a Max Weber a 100 años de su fallecimiento de lo que se estuvo hace 2 o 3 décadas. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor Francisco Gil Villegas, muchísimas gracias a usted por su espléndida felicitación, y creo interpretar la opinión de todos los participantes en este seminario al extenderle a usted una muy sincera felicitación por esta espléndida disertación. La verdad, si fuera este un auditorio, se hubiera escuchado un fuerte aplauso, pero recíbanlo por este conducto que estoy seguro todos quienes lo escucharon lo suscriben. Muchas gracias, la verdad. Efectivamente, como dijo, pues creo que su exposición nos va a motivar a volver a releer y a releer con las aclaraciones muy pertinentes que nos ha hecho sobre las malas interpretaciones sobre Max Weber. Muchas gracias por eso. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, y si usted me lo permite, también atención a nuestros participantes, yo le pediría a mi asistente personal, Lorena López, que nos pudiera, por favor, mencionar pues algunos de los comentarios o saludos desde donde nos mandan en el chat. Por favor, Lorena. Claro que sí, doctor. Estamos recibiendo saludos y felicitaciones desde Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Chile, España, Guatemala y Portugal. De la República Mexicana tenemos comentarios desde 26 estados, además de la Ciudad de México, y también de académicos, funcionarios de universidades e instituciones académicas y de educación superior, así como del Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Jalisco. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, doctor Gil Villegas, bueno, pues usted es famoso. Tiene muchos seguidores en distintos países del mundo. Estoy viendo, y muchísimas gracias por las felicitaciones que estoy viendo, que vienen de Chile, de Lima, de Tlaxcala, de Jalapa, de Bolivia, ¿no? En fin, es pues un enorme placer. Nada más quiero hacer una aclaración que quizás puede resolver problemas de preguntas que me hagan. Sí. La mayor parte de lo que expuse ahí es un fragmento de esta polémica en torno a la obra de Max Weber durante 100 años que publicó el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Es una obra que cubre, por un lado, año por año, a veces mes por mes y a veces por semana, la polémica que generó en muy diversos ámbitos la tesis de Max Weber sobre la ética protestante a partir de 1904-1905, pero también incluye muchas de estas otras cosas, como lo que mencioné hoy, que no se restringe exclusivamente a la ética protestante, sino que también tiene que ver con algo que planteo yo en Introducción Crítica a Economía y Sociedad, sobre lo que se refiere a qué tanto es una obra propia de Max Weber, Economía y Sociedad, y qué tanto se le debe a la reconstrucción tan magistral que hizo Marianne Weber, porque fue Marianne Weber la que decidió que esa iba a ser la obra más importante de Max Weber para la posteridad. Weber pensaba, no la veía así, Weber lo veía como un trabajo engorroso que tenía que hacer para una editorial, y él consideraba que él iba a ser reconocido por sus 3 volúmenes de ensayos de sociología de la religión. No obstante, la reconstrucción que hizo Marianne Weber, algunas de ellas sacando del basurero que ya había deshecho Max Weber en su despacho de textos que escribió antes de la Primera Guerra Mundial, ella los desempolvó, los arregló, y finalmente esa es la parte más voluminosa de una obra, y por eso yo insistí que se le pusiera la imagen de Marianne Weber a partir de la segunda reimpresión en la portada, ¿no? Porque la primera no la trae, pero la segunda sí viene incluida
la portada de Max Weber. No sé, doctor Hurtado, si usted tiene ahí a la Sí. mano la edición, si les puede mostrar que yo insistí ¿Fondo de mucho cultura? del Fondo de Cultura. Economía y sociedad, bueno, aquí tengo yo Ah, sí, no, ahí no está. Esa es la primera, pero en la segunda sí incluimos a la portada, a la figura de Max Weber, digo, de Marianne Weber, porque era una forma de reconocerla sin ir en contra de su decisión de que ella no quería aparecer como coautora, según se lo reclamaron. Pero en fin, los que quieran ver parte de lo que expuse aquí, la versión escrita, destilada, de buena parte de lo que expuse aquí, o lo pueden ver ahí, o lo pueden ver también en el libro que traduje con mis colegas colombianos, dos discípulas de Schluchter y además una coordinadora ya en la Universidad Nacional de Colombia, Clemencia Tejero, y que publicamos en esta traducción, pero que trae un estudio introductorio mío donde describo buena parte de la paradoja de la racionalización de Wolfgang Schluchter, porque ahí doy una resumen de las principales obras de Schluchter, que no están, digamos, limitadas a este libro, y entonces esa visión global del programa de investigación de Schluchter lo pueden consultar ahí y allí está esta referencia. Este libro, por otro lado, para nuestros amigos que nos saludaron de Colombia, es un libro coeditado, yo lo solicité así al Fondo de Cultura Económica en 17. Es un libro coeditado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional de Colombia, con estas importantes participaciones de dos discípulas de Wolfgang Schluchter que hicieron la traducción, además de la excelente bibliografía que hizo Gonzalo Cataño hacia el final, que es la mejor bibliografía de lo que yo conozco de obras secundarias sobre Weber, y que en español, y que publicó pues nuestro colega Gonzalo Cataño, al que pues si por ahí nuestros colegas colombianos lo llegan a ver, pues le mando un saludo. Nada más esa aclaración, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Francisco Gil Villegas. Sí, vamos a pasar entonces a las preguntas que nos han dirigido los participantes. Y bueno, antes de cederle la voz a la maestra Ixchel Ruiz Anguiano, secretario general de aquí del Colegio de Jalisco, a quien le rogaría que por favor nos leyera algunas de esas preguntas, con la aclaración de que si no alcanzamos a darle respuesta y pasar todas las preguntas, que ya vemos ahí que hay 62, se las vamos a enviar todas a usted, si va a ser posible, como ya lo dije, con el remitente, para que usted en todo caso después les pueda dar respuestas a las que sí considere necesario, de que no hayan recibido una respuesta en esta primera exposición de las preguntas que nos hará la maestra Ixchel. Ixchel, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor Hurtado, y muchas felicidades, doctor Francisco Gil Villegas, por su exposición, magnífica conferencia. Bueno, yo hice un ejercicio y hice algunos bloques de preguntas con diferentes temáticas, y me gustaría comenzar con las que tienen que ver con aspectos metodológicos en Weber. Entonces, le voy a leer estas preguntas, son dos. Se puede inferir que Weber se adelantó a su tiempo al direccionar la metodología de la investigación científica en las esferas cuantitativa y cualitativa de acuerdo con la definición de racionalidad e irracionalidad. También preguntan cuáles serían las metodologías pertinentes para analizar la racionalidad de los fenómenos de la violencia y la vida institucional. Y por último, en forma sintética, ¿cuál sería la aportación metodológica de Weber? Que vamos, engloba también, ¿no?, las otras preguntas. Gracias, doctor. Seguimos con otro bloque de preguntas, ¿no? Sí, así es, con otras temáticas. Hacemos aquí este espacio para que, si gusta, doctor Gil Villegas, pudiera dar respuesta a estas preguntas. Claro, bueno, respecto a si se adelantó a su época en términos metodológicos, hay muchas cosas que dentro de lo que yo rastreo en esta polémica de su recepción a lo largo de 100 años, se ve que Weber tiene pues alzas y bajas, tiene periodos de gran boom y empuje, y luego tiene caídas y luego se vuelve a recuperar. Y no necesariamente es a través de sociólogos, a veces es a través de historiadores, de economistas, de teólogos, que han recuperado parte de algo que había quedado
previamente desencantado. Pero, en fin, debemos recordar que no tiene una definición de racionalidad unívoca. Weber es un historicista. Hay autores que lo han identificado o que lo ponen, pues no al lado de Durkheim o de Parsons, sino que lo ponen al lado de grandes historicistas alemanes como Friedrich Meinecke y Ernst Troeltsch, su colega además, que fue tan importante para toda su concepción de sociología de la religión, su vecino, porque vivían en la misma casa, en la Siegelhäuserlandstraße, que todavía está ese palacete que hoy se llama la Max Weber House. Pero en esto, Weber lo que plantea es, no hay una definición unívoca, hay varias posibilidades de ver racional, lo que es racional, de lo que es irracional. Desde el punto de vista de la racionalidad instrumental que lleva a la tecnología y a la conquista del mundo con elementos tecnológicos, etcétera, es una racionalidad que puede tener un éxito y en muy buena medida el éxito de la expansión occidental a partir del siglo XVI proviene de esa superioridad técnica en ese tipo de racionalidad. Pero hay otros tipos de racionalidades valorativas que no consideran que esta cuestión instrumental formal sea lo importante, sino que los aspectos de una interpretación del mundo que considera más importante su integración con la naturaleza, el respetar los espacios de la naturaleza y no tratar de socavarla o dominarla instrumentalmente, es lo que ha llevado a muchos a decir es que allá hay tesis que pueden conectar con movimientos ecologistas contemporáneos con respecto a cómo se debe de tratar la naturaleza. ¿Cómo trabaja con las abstracciones formales en una forma de racionalidad? Veía yo por ahí rápidamente en una de las preguntas que se hicieron. Bueno, la abstracción de reglas formales de racionalismo, pues las ve. Weber es un gran sociólogo del derecho y considera que el racionalismo formal de Occidente es en muy buena medida un factor que coadyuvó también a la aparición de esta gran transformación, y ahí es donde se producen esas abstracciones independientemente de consideraciones personales por parte del juez. Weber usaba el término de justicia qadi. El qadi es un juez musulmán y no resuelve de acuerdo a una norma general, sino que resuelve casuísticamente, en función de si le cayó bien o mal la persona, o en función de decir, bueno, aquí le traemos una ancianita de 80 años que se voló un pan. ¿Cómo le va a aplicar usted aquí la justicia? Pues el juez Qadi dice, déjenla, ¿no? Aunque la ley prohíbe, la ley coránica, la Sharia, prohíbe que a todos se les debe de cortar la mano, y muchas veces se ha interpretado así, literalmente el Corán. En el siglo XX, Muammar Gaddafi cortó varias manos, no nada más al Bronco se le ha ocurrido eso. En el mundo islámico eso ha pasado en pleno siglo XX. Pues la justicia Qadi también dice, pues es que la justicia elemental, material, no formal, donde yo no puedo hacer una abstracción del caso, me lleva a decir que esto tengo que resolverlo de otra manera. Entonces, estos son elementos de una sociología comprensiva, donde debemos recordar que así es como Max Weber definió a su tipo de sociología cuando escribió ese artículo que traduje para la cabeza conceptual de la parte más antigua de Economía y Sociedad, que se llama Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie, sobre algunas categorías de la sociología comprensiva, y en donde la comprensión, verstehen, quiere decir poder entender cómo ve el mundo alguien diferente a nosotros, aunque no lo compartamos. Weber no era calvinista, tenía una orientación en todo caso evangélica, pero como él decía, yo religiosamente no tengo oído, decía él, y sin embargo es un gran sociólogo para comprender formas de visión religiosa del mundo diferentes a las de Occidente. Así que siempre hay que estar consciente de que tiene una perspectiva plural, historicista, entre otras cosas por la relación que mantiene y que pocas veces se señala con el historicista, el teólogo evangélico historicista Ernst Troeltsch, que era su gran amigo. Se pelearon en los años de Segunda Guerra Mundial porque cuando le tocó a Max Weber administrar un lazareto, es decir, una especie de hospital, Weber era muy autoritario en condiciones de guerra, y entonces se peleó con un amigo que le había dado tanto.
pero en general ese amigo es el que más influyó en su perspectiva pluralista de las formas de racionalidad para la génesis de una sociología de la comprensión que, por cierto, ese artículo muchas veces se incluye en los ensayos de metodología sociológica para responder a la última pregunta que se hicieron. Ese ensayo sobre algunas categorías de la sociología comprensiva, pues en la traducción, en la más famosa que tenemos en español, que es la de Buenos Aires, Amorortu, de José Luis Echeverri, viene allí incluida, aunque yo tuve que volverla a traducir porque la terminología, se trataba de retraducir conceptos fundamentales y ciertas ideas para hacerlos compatibles con el uso de la traducción que Medina Chavarría, Eduardo García Maínez, Roura Parella y Eugenio Imas hicieron en la primera versión de Economía y Sociedad que yo retomé, pero que tuve que homogeneizar su terminología y encontré que la mayor parte de los términos metodológicos y conceptuales que Weber usa en esa parte no son los que aparecen al principio. Durante décadas, como dijo el doctor Luis Aguilar en la presentación de esta obra, se interpretó, se leyó equivocadamente esta obra porque se leía con una cabeza conceptual que no es la que Weber usa en la mayor parte de la obra, que es anterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, como este ensayo sobre las categorías de la sociología comprensiva sí utiliza la terminología previa a la Primera Guerra Mundial, esa es la que corresponde y esa es una de las aportaciones que, por cierto, fue el profesor Schluchter el que me sugirió en 2005 en Buenos Aires, Argentina, que hiciera exactamente eso, que pusiera ese artículo como cabeza conceptual para la parte más antigua de la obra, ¿no? A ver si hay más. Por mí, por supuesto, me parecen muy, muy interesantes las preguntas y muy alto nivel. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Adelante con las demás preguntas. Sí, doctor. En este segundo bloque de preguntas, quiero destinarlas a las que tienen que ver con el pensamiento de Weber con relación a otros autores. Por ejemplo, le preguntan qué relación conceptual existe entre el principio de racionalidad sustantiva de Weber y el concepto de paradigma de Thomas Kuhn. Le preguntan también qué implicación tiene Weber en la nueva tendencia del razonamiento probatorio de Tarufo y de la Escuela de Girona. Y por último, en este bloque que tiene que ver con otros autores, le pregunta si la noción de jaula, al parecer, podría ser metafórica y puede entenderse como la usa Bartra en la jaula de la melancolía, es decir, más antropológicamente. Doctor. No, porque Weber no utilizó el término jaula. Jaula en alemán se dice Käfig y Weber no dijo Käfig, Weber dijo Gehäuse. Y Gehäuse es algo que se utiliza para muchísimas cosas. Por ejemplo, Safransky lo traduce como el caparazón duro como el acero, que Parsons tradujo como jaula de hierro. Safransky lo traduce como cápsula acerada. Estaría bien. Wenceslao Roses lo traduce como habitáculo, que da este sentido orgánico que Jaspers, en su primera obra de filosofía, que fue La psicología de las concepciones del mundo, retoma expresamente el término de Max Weber y dice que Gehäuse tiene esta connotación orgánica. En el lenguaje coloquial alemán, las conchas de las ostras se dicen Gehäuse, ¿no? Entonces él dice, tiene esta connotación porque forma parte de un habitáculo del cual nos rodea y forma parte de la existencia. Entonces, todo lo que se refiere a jaula tiene que ver, se tendría que preguntar, pues pregúntenle al mal traductor de Talcott Parsons que deformó ese concepto, porque eso no es de Max Weber. La idea de jaula y de hierro, además, que no es igual que acero. En Weber esto tiene toda una connotación modernista, ¿no? No en balde un personaje de origen tan nietzscheano como Superman, era el hombre de acero, ¿no? En Estados Unidos con Jerry Siegel en 38. Pero el hombre de acero tiene que ver con esta idea de algo acerado. Y por cierto, pues para algunos, quizás muchos lo saben, pero otros no, Joseph Dugashvili utilizó para la revolución bolchevique un seudónimo, que es el de José Stalin.
Stalin lo tomó directamente del alemán, de Stahl, que es como steel, acero. O sea que él se presentaba como José el Acerado, que no es su nombre propio, es su Gaspar, y como Lenin tampoco es el de Vladimir Ilich Ulyanov. Usaban esos nombres como dirigentes bolcheviques, y allí está la referencia a que el término clave modernista es algo de acero, no de hierro. Y Jaula, jamás Weber utilizó Kefig, jamás dijo Eisener-Kefig, que debería de ser jaula de hierro, sino que dijo Stahlhartes Gehäuse, que es un caparazón duro como el acero. Bueno, lo de paradigma, miren, muy brevemente, hay muchos, no necesariamente por la racionalidad sustantiva o valorativa, no va por ahí, sino en términos de si Max Weber, la teoría de Max Weber constituye el gran paradigma de las ciencias sociales, no para todo el mundo, pero sí para el mundo alemán. Y los alumnos de Schluchter y Lepsius publicaron en 2017 este libro que se llama El paradigma de Max Weber, das Weber Paradigma, ¿no? Y es una compilación de ensayos donde justamente tratan de discutir si lo que representa Max Weber en esta representación moderna constituye el paradigma que está orientando las ciencias sociales hoy en Alemania, dadas las limitaciones de Luhmann y Habermas para haber dado ese tipo de desarrollo. A los que les interese, el libro no está traducido, pero yo hago un resumen, nuevamente todo eso está incluido aquí, incluido las obras de Luis Aguilar y de Gina Zabludowski, a todos ellos hago referencia, Eduardo Weiss de Buenos Aires, también aquí hay referencias importantes a sus aportaciones. En fin, en esta obra hago una síntesis de cómo se ha considerado el paradigma Weber como una... Por cierto, doctor, ¿qué se ve invertido el título? No, se ve bien. Ah, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, ese libro responde a la pregunta de cómo se relaciona la representación de Max Weber, teórica y metodológica de ciencias sociales, en Alemania, interpretado en función de lo que es el paradigma de Kuhn. Siempre estando conscientes, además, que Kuhn consideraba que en las ciencias sociales no puede haber paradigmas dominantes, que siempre están en estado pre-paradigmático, que nunca hay una ciencia como la física newtoniana o la teoría de la relatividad de Einstein, que más o menos que genera un conjunto global, a pesar de que Karl Jaspers dijo en su discurso funerario que cité al principio de mi exposición, que Max Weber era el Galileo de las ciencias sociales en la modernidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con otras preguntas que tenemos ya también sistematizadas aquí por la maestra Ixchel. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Este tercer bloque quisiera dedicarlo a preguntas que tienen que ver con el ámbito de la política y comenzar con un gran especialista que nos favorece con su compañía en esta ocasión, que es el doctor Héctor Solís Gadea. Voy a comenzar este bloque con su pregunta. Él nos dice, ¿podría ampliar un poco su interpretación sobre las relaciones entre la ciencia y la política? Como se puede inferir, las relaciones entre la racionalidad científica y la racionalidad de la acción política pueden ser muy sutiles, sobre todo si el político procura actuar de manera responsable. A partir de esto, se podría pensar a partir de Weber en una racionalidad, digamos, dialógica. Esa es la pregunta del doctor Héctor Solís Gadea. Y tenemos otras también con una temática que tiene que ver con esto. Nos preguntan cómo se puede manipular la racionalidad sustantiva para propósitos políticos determinados y si sigue vigente el postulado de Weber sobre el monopolio del uso de la violencia por parte del Estado en la actualidad y hasta qué punto la asiste la legalidad sin tener consecuencias o límites para el uso de esa violencia. Doctor, gracias. Mire, empiezo con eso último, porque esto es importante. Durante muchas décadas, debido a una traducción que se le fue a José Medina Chavarría, él tradujo en Economía y Sociedad que el Estado
era el monopolio de la violencia legítima o el monopolio de la coacción física legítima. Es una traducción errada, corregida y explicada por qué la tuve que traducir de otra manera. Weber no dice que es el monopolio legítimo de la violencia, perdón, o el monopolio legítimo de la coacción física. Weber dice que el Estado es el monopolio de la violencia legítima o de la coacción física legítima. Si se cambia el adjetivo de legítimo a la violencia, en lugar de dejárselo al monopolio, cambia totalmente el significado del término. Y entonces, en este sentido, Weber pues no tiene esa concepción que lamentablemente en español, y nada más en español, porque ni en inglés, ni en italiano, ni en francés se comete ese error. Es más, otros traductores de Weber, aunque no hicieron la traducción directa del alemán, como Francisco Rubio Llorente, que publicó El político y el científico en la versión de Alianza Editorial, traduce correctamente que en la conferencia de la política como vocación, que el Estado es el monopolio de la violencia legítima. Y esa es una diferencia. En su conferencia de la política como vocación, como Weber estaba frente a un auditorio como ahora estamos nosotros, tuvo que utilizar un término más dramático y más fuerte que fue Gewalt, ¿no? Violencia. Pero en Economía y Sociedad utiliza coacción física, no utiliza violencia, uno. Y dos, nuevamente, la legitimidad tiene es el adjetivo que cualifica a la violencia o la coacción física, no al monopolio, porque esto tiene otras connotaciones. Entonces, esto es una de las aportaciones que trae mi edición, la revisión de la traducción que tuve que hacer de todo lo que hay de García Maínez, omisiones muy importantes de García Maínez en términos jurídicos que fueron resueltos, problemas muy serios en la traducción de Roura Parella para la sociología de la religión, también lo corregí. Y yo regresé pues básicamente al orden que originalmente le dio Marianne Weber, porque la edición que durante de 1964 a 2014, 50 años, estuvo en el mercado en México, 64, sí, básicamente es una edición que se basa en una pésima edición que hicieron en Alemania, la de Johannes Winkelmann, que ha sido sumamente cuestionada en Alemania, y los nuevos editores de la edición de la Gesamtausgabe en Alemania simplemente tuvieron que regresar a la edición de Marianne Weber, como yo lo hice, porque el orden de los textos que puso Winkelmann, más algunas cosas que él tergiversó en la representación de la obra, además de incluir una sociología del Estado que Max Weber jamás escribió, sino que se le inventó Winkelmann con retazos de diversos escritos de Max Weber, entre ellos el de la política como vocación, pues dijeron que eso no sirve para una edición crítica y por eso fue eliminado. Hay unos autores intermedios que mencionó maestra, que no conozco, y que quiero además hacer enfático, me lo podría brincar, pero quiero poner énfasis en que no, la segunda pregunta me hacen. Sí, sobre el razonamiento probatorio de Tarufo y la Escuela de Girona, doctor. No, ¿A eso se refiere? Digo, me declaro incompetente con respecto a eso. Voy a investigarlo, ¿no? Y veremos si lo podemos luego resolver. Y la primera pregunta, que era la más, digamos, detallada sobre lo de política como vocación, ciencia, vocación, en algo dialógico, yo creo que los temas que va a abordar el doctor Luis Aguilar tienen que ver directamente con eso, así como también, pues, si Gina Zabludowski se centra en la cuestión de la dominación y el desencantamiento, también allí lo podría tratar. Esas dos conferencias, aunque fueron pronunciadas más o menos por la misma época, alrededor del 17, aunque la de la política con vocación tiene otra posterior de 1919, son parte de algo diferente, en donde Weber está diciendo no necesariamente que puede haber una correlación entre lo que haga un científico y lo que haga un político.
La racionalidad del político va en otra dirección. El político muchas veces tiene que actuar con una ética de responsabilidad que a veces está muy cercana a la razón de Estado, ¿no? Churchill, cuando ya con el código Enigma sabía cómo iban a bombardear ciertas regiones de Inglaterra y no hace nada para salvar a esas personas, incluidos algunos familiares, por el hecho de que así los nazis se habrían descubiertos y cambiarían el código, y él necesitaba ese código para el éxito de la operación de desembarco en Normandía, el día D, 6 de junio de 44, decidió no hacer nada. Y aquí es donde entra la gran cuestión de el cuestionador de una ética de convicción que le dice con qué derecho Churchill no salvó esas vidas si sabía que iban a bombardear determinadas ciudades donde estaban incluso parientes suyos. Pero la racionalidad de Estado y la ética de responsabilidad funciona de otra manera. La responsabilidad de Churchill fue ¿cuántas vidas puedo salvar más acortando la guerra, teniendo el éxito del desembarco de Normandía, que no teniendo éxito y esto prolongándose y multiplicándose el número de muertos muchísimo más, ¿no? Es entonces parte de la ética de responsabilidad. En cuanto a lo que se refiere de lo que decían si algunos políticos demagogos, y de eso sí lo trata Weber en sus escritos de Parlamento y Gobierno, utilizan a veces ciertos principios éticos hipócrita, demagógicamente, vamos contra los corruptos y yo soy el principal corrupto y ya se demostró que soy el principal corrupto, pero sigo diciendo que no y mejor me callo la voz para no seguir denunciando con otros materiales a los que ya dije inicialmente que son corruptos. Bueno, pues eso forma parte, según Weber, de las posibilidades de utilizar una racionalidad, allí sería instrumental, de valores, de una racionalidad sustantiva que se piensa que puede ser compartida. Decir abiertamente mentiras, como por ejemplo, pues se rifó un avión, cuando pues todos supimos que nunca se rifó un avión, pero se dice ahora, por propósitos demagógicos, se rifó un avión y además ahora tenemos posibilidades de vender, lo cual pues ya se sabe que no es cierto para muchos. Pero en fin, se utilizan esos instrumentos muchas veces con un gran éxito y pues hay muchos estudios posteriores a Max Weber que hicieron un análisis del carisma demagógico de Adolfo Hitler para llegar al poder, incluso con una bandera de presentarse como un dirigente de izquierda. Recuerden que el partido de Adolfo Hitler era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y en los años 20 Hitler manejó mucho la tesis de que él defendía una versión del socialismo que defendía obreros para captar un determinado sector del electorado, aunque luego una vez que ya está en el poder, pues se olvida de esto y es más, elimina al ala radical del partido nazi. Pero la relación con la ciencia, entonces en este sentido, Weber lo trata como una esfera diferente. Los dio en el mismo contexto, la política como vocación, la ciencia como vocación, pero le dio una connotación diferente a lo que debe de hacer un científico. Y Weber insistió mucho en eso, que por ejemplo sus opiniones políticas, personales, él las reservaba para el mitin político o sus artículos periodísticos políticos, pero que no se permitiría darlas en un salón en un aula, en un salón de clases, donde ahí sí tendría que mantener la Wehrfreiheit, la neutralidad valorativa, con el fin de no condicionar la opinión que pudieran tener estudiantes en donde él tenía la responsabilidad de formarlos. Entonces, esto es algo que argumenta en la ciencia como vocación y por lo tanto la relación de ciencia con política como vocación sí tienen una conexión, pero son dos esferas distintas y en su esfera cada uno, Weber considera que zapatera tus zapatos. Si eres político, entra a la política con todos los riesgos que eso implica. En alguna ocasión, si me invita el doctor Hurtado, yo doy una conferencia sobre la ética, la relación entre ética y política en Max Weber. Con mucho gusto me gustaría exponerla. Ya la he expuesto en el Colegio de Veracruz y en otros lados, pero pues él mantendría ahí claramente una separación. De todas maneras, esa pregunta, pues yo creo que se la puede responder
también en otra dirección el doctor Luis Aguilar Villanueva. Muy bien, muchas gracias. Maestra Ischel, ¿tenemos otras preguntas? Sí, tenemos muchas preguntas. Un buen número de ellas tienen que ver con el tema del desencantamiento, doctor Sí. Gil. Entonces, pues voy a darles lectura. Sí, Sí, por favor. Parte, ¿no? Ahí en ese bloque. ¿Cómo? Digo, si quiere, deje anotar una de mi parte, ¿no? En sí. ese bloque. Sí, ¿gusta comenzar, doctor? A ver, aquí la reflexión sería, doctor Gil Villegas, bueno, ciertamente como nos expuso, hay una paradoja de la racionalización que podríamos decir que a final de cuentas trae como consecuencia, por decirlo de alguna manera, el desencantamiento con el mundo desencantado. Lamentablemente Weber murió pues hace 100 años y quizás siendo demasiado joven, pero digamos, si viviera actualmente, usted que ha estudiado a profundidad a Weber, ¿cuáles serían las salidas a esta posible paradoja de la racionalización en este mundo de nuestros días? ¿O cómo salir? ¿Cuál sería el significado o el sentido de la vida en este mundo del 2020, no de 1920? ¿Cómo plantearía Weber esto? Quizás la vida no le dio oportunidad de dejarnos esos atisbos de salidas al desencantamiento del mundo desencantado. Menciona por ahí el erotismo, la música, pero quizá eso sea una forma de sublimación. Pero si quisiéramos plantearlo en términos más pragmáticos y en el contexto actual, ¿cómo podría ser una salida a esa paradoja de la racionalización o el desencantamiento del mundo desencantado si viviera hoy más Weber? Yo sé que es difícil, no lo podemos resucitar. Bueno, yo anoto esa y si nos puedes decir las demás, por favor, maestra Ischel. Sí, adelante. Gracias, doctor. Pues mire, algunas tienen que ver con lo siguiente. Desde el punto de vista weberiano, en específico desde la perspectiva del mundo desencantado, racionalizado, tecnologizado y burocratizado, ¿cómo podemos entender el surgimiento y permanencia de sociedades polarizadas, escindidas y en extremo fragmentadas? Otra pregunta es, en la dialéctica de desencantamiento recíproco religión-mundo y fe-ciencia, ¿qué relación tiene con la paradoja de las consecuencias no buscadas? También preguntan si la interpretación de los vínculos del problema del dominio del mundo desencantado tiene relación con la idea de autocontrol de Norbert Elias. Y cerraría este bloque de preguntas con una que tiene que ver con los debates contemporáneos enmarcados en posverdad y la radicalización de los negacionismos, si se pueden poner en diálogo el concepto weberiano de desencantamiento del mundo con estos sujetos que promueven ciertamente comportamientos pre- o anticientíficos. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, empezando por lo primero de la paradoja de la racionalización. Weber tiene ahí con respecto a esta dialéctica una posición donde dice que muy frecuentemente hay posibilidades no solamente de desencantamiento, sino de reencantamiento. Es decir, que a veces la ciencia avanza para explicar muchísimas cuestiones que antes la religión explicaba en función de que llueve porque los dioses están tristes o porque los dioses nos dan el agua para nuestros beneficios y entonces en realidad es un acto de donación. Y todo lo que se comienza a explicar pues en función de procesos físicos, meteorológicos que no tienen que ver nada con una intervención divina, y se le va restando entonces a la interpretación mágica, encantada, de jardín encantado global, cada vez más espacios y cada vez queda menos ámbito para la religión. Pero periódicamente surge como una necesidad de que aún dentro de ese mundo desencantado se va a tratar de buscar un reencantamiento en algunas alternativas que Weber siempre consideró como que eran salidas falsas. Él sí dice en La ciencia como vocación, y ahí está citando, si no me equivoco, directamente a Simmel, a Georg Simmel, quien tenía toda esta concepción que influyó mucho en Weber de la tragedia de la cultura moderna, en el sentido de considerar que pues,
la solución de Simmel era lo de la retirada al interior. El esteta, o sea, Weber no tenía tendencias estéticas, ni tampoco de retiro religioso. Simmel demostró que sí tenía tendencias de retiro estético y de tendencias al final de su vida. En su último libro, Intuición de la Vida, Lebensanschauung, da la perspectiva para una retirada trascendente más allá de este mundo. Y Weber dice, pues que pueden darse esas salidas, pero son salidas falsas. O sea, todo está terrible, entonces yo me retiro a la contemplación de la creación de mi propio mundo musical, artístico, me quedo con mi biblioteca, aprovecho ahorita la pandemia, es más, hasta me puedo desconectar de Facebook, como han hecho muchos amigos y todo, para simplemente como negar lo que esté presentándose fuera, pero eso Weber lo consideraba por su propia vocación, que en el fondo tenía también una vocación política, como una salida falsa. El otro punto es que posibles salidas que Weber hubiera dado. Max Horkheimer, el autor junto con Adorno de la dialéctica del iluminismo, se quejaba de que él había ido de joven a oír a Max Weber en su conferencia de la ciencia como vocación. Y que ahí, y el de la política como vocación, y que ahí se fue terriblemente decepcionado porque todos esos jóvenes alemanes, judíos alemanes como Marcuse y él mismo, que habían salido de la Primera Guerra Mundial, de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, esperaban que Max Weber les diera una línea de salvación. Y se llevan una terrible decepción porque Max Weber les dijo, miren, yo no estoy por un lado aquí para darles línea, pero además, si me preguntan a mí cómo veo yo el futuro inmediato, les puedo decir, no nos espera la alborada del estío, sino que tenemos una cruda y gélida noche polar delante de nosotros. Si él estuviera viendo lo que estamos viviendo a 100 años de su fallecimiento, probablemente diría, pues se los dije, les dije que esto era lo que iba a pasar y no hay salida, no nos hagamos ilusiones. Weber tiene ahí cuestiones de política sin ilusiones y, en fin, otro tipo de elemento. Lo de la paradoja de las sociedades fragmentadas, eso tiene que ver con lo que acabo de decir, de que Weber consideraba que ciertos sectores de sociedad buscan reencantamientos. Hay quienes encuentran ese reencantamiento en el seguir el carisma irracional de un líder plebiscitario, demagogo e irresponsable, pero que se rige por una aparente ética de principios fundamentalistas inconmovibles que Weber consideraría que son, que sería la ética de convicción, y que al mismo tiempo dice eso acaba siendo desastroso para el resultado político. Y nuevamente a la pregunta de Javier Hurtado diría, pues mire, doctor Hurtado, le diría a Weber, a mí no me tocó ver lo que pasó en mi país en los 25 años siguientes al momento en que yo fallecí. Pero eso que pasó ahí, con este líder demagogo basado en ética de convicción, que tenía supuestos principios inconmovibles y sin ética de responsabilidad, sino pura ética de convicción. Un soldado alemán no da paso atrás, dijo a los de Stalingrado, y ahí perdió por su ética de convicción, de principios fundamentalistas inconmovibles. Provocó una de las máximas tragedias, o la máxima tragedia de toda la historia de la humanidad, y en donde diría, y miren para qué usó la tecnología, ¿no? Auschwitz, esos campos de concentración, etcétera, es una perversión con respecto a lo que uno consideraría que puede ser la dignidad humana, y sin embargo, pues esto ocurrió en un país que tenía altamente desarrollado la posibilidad de una racionalidad instrumental con posibilidades de expansión militarista que acabó siendo precisamente un desastre. Así que es mucho más fácil encontrar en Weber visiones pesimistas, ¿no? Visiones en donde no nos hagamos tontos. Habla más de una vez en que tenemos que tener una política sin ilusiones. Debemos de tratar de alcanzar lo mejor que se pueda tener, pero no. Alguien más citaba lo del autocontrol en Norbert Elias. Bueno, el caso de Norbert Elias es muy especial porque Norbert Elias en Alemania trabajó con
trabajó con Karl Mannheim. Y Mannheim tomaba muchísimas cosas, especialmente de la política como vocación de Max Weber. Todo el tercer capítulo, por cierto, que para la pregunta de la relación entre ciencia y política como vocación que me hacían, es fundamental, es la manera como Karl Mannheim en el tercer capítulo de Ideología y Utopía se pregunta ¿por qué no es posible una ciencia de la política? ¿No? Y allí utiliza en muy buena medida la conferencia de Max Weber de la política como vocación para resolver esa cuestión y entre otras cosas porque dice los valores no son eliminables del ámbito de lo político. Por consiguiente, como no son eliminables del ámbito de lo político, siempre va a ser necesario que haya valores, ideologías que le den sustento a la acción política, que es algo que va en contra de lo que debería de hacerse en términos de la ciencia. Y Mannheim pues, construyó los 5 tipos ideales de pensamiento político administrativo, que yo en algunos artículos he demostrado que es posible actualizarlos con la realidad contemporánea del siglo XXI, y no necesariamente quedarnos con los ejemplos que Mannheim pone básicamente del siglo XIX. Norbert Elias tiene ese vínculo directo con Mannheim. Su proceso de la civilización y la sociedad cortesana los publicó cuando estaba en contacto con el grupo de Mannheim, y ahí es donde se planteó mucho la cuestión de lo del autocontrol. Entonces ahí hay por lo menos un parentesco electivo mediado por Mannheim, sobre todo, repito, su tercer capítulo de Ideología y Utopía, en donde se pregunta por qué no es posible una ciencia de la política, es un diálogo que establece con Max Weber. Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar. Nada más hago la aclaración de que habíamos planteado a todo el auditorio que esta sesión duraría 2 horas, de tal manera que esta sería la última sesión de preguntas y respuestas. Y antes de concluir, sí quisiera yo recordarles a todos, además de que se les van a enviar al doctor Gil Villegas todas sus preguntas con su remitente, decirles que a todos los que se han inscrito a este seminario podrán acceder en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco a la grabación, no solo de esta conferencia, sino de todo el ciclo de conferencias de este seminario. Así que entonces estoy seguro que muchos lo vamos a volver a escuchar y lo vamos a releer, digamos, auditivamente. Entonces, seguimos adelante, maestra Ixchel, por favor, con el siguiente y último bloque de preguntas. Muchas gracias, doctor Hurtado. Bueno, este último bloque lo voy a dedicar a 2 preguntas que tienen que ver con la situación mundial en el contexto de la emergencia de salud, y son las siguientes. El avance científico dentro de poco podrá aumentar las expectativas de vida del ser humano y, según el escritor israelí Noah Harari, se podrá alcanzar incluso la inmortalidad. ¿Cómo podemos ver estas expectativas de la humanidad desde la visión weberiana? Y la última pregunta, en un contexto de pospandemia, ¿cuál es o cuál será la vigencia del pensamiento de Max Weber? Gracias. Sí, la primera me la puede repetir, la primera, porque me distraje por otra pregunta que leí. Sí, doctor. La primera pregunta tiene que ver con el avance científico, que dentro de poco podrá aumentar las expectativas de vida del ser humano y que, según el escritor israelí Noah Harari, se podrá alcanzar incluso la inmortalidad. ¿Cómo podemos ver estas expectativas de la humanidad desde la visión weberiana? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, bueno, con respecto a eso primero, pues Weber decía, hay alcances y límites a lo que la ciencia puede hacer. Y la cuestión de lo de la posible inmortalidad es algo que él consideraría como que es una ilusión más bien con características religiosas, que es una sublimación de una expectativa religiosa con respecto a la vida eterna, pero que en realidad eso no lo puede proporcionar la ciencia por muy avanzados que sea. Esto está dentro de los límites que pueda tener la ciencia. Me voy a permitir, porque vi ahí rápidamente que vi que una persona decía, no me gusta que diga que el carisma siempre produce condiciones catastróficas o algo así, que lo acabo de ver. Weber decía, en realidad el carisma lo trataba en términos neutralmente valorativos, lo construye como un tipo ideal, y él acaba diciendo que el carisma no es por sí mismo ni bueno ni malo,
Se puede haber líderes carismáticos muy positivos. Él cita a Pericles, otros citarían actualmente a Winston Churchill, pero también ha habido dirigentes carismáticos que han sido catastróficos y que han llevado a sus naciones a un desastre. El caso más importante, pues, es el el de Hitler en Alemania, en donde, pues, acabó siendo un desastre a pesar de todo el enorme carisma que tenía. Y podemos citar muchos casos más de dirigentes carismáticos que acabaron siendo desastrosos para su país, además de Mussolini en Italia, Muammar al-Gaddafi en Libia, Slobodan Milosevic en Serbia, todos esos, Saddam Hussein en Irak, todos esos fueron líderes carismáticos y tuvieron un desastre. Y también se puede citar al Mahatma Gandhi, y se puede citar a Jawaharlal Nehru y a John F. Kennedy y a otros que tuvieron, por el contrario, una gran perspectiva positiva. Hoy en día tenemos 3 líderes populistas sumamente carismáticos, pero también muy cuestionables, como son Donald Trump, López Obrador y Bolsonaro en Brasil. Y usan su carisma para ciertos propósitos. Por último, la paradoja de las consecuencias no buscadas, ¿no? Que el mundo que vamos a tener hacia el futuro, después de la pandemia, pues ahí Weber diría que hay ciertos aspectos del desarrollo tecnológico que ya son imparables. Y aún después de la pandemia, yo creo que vamos a mantener muchas prácticas y costumbres que adquirimos en estos meses de confinamiento. Por ejemplo, estoy seguro que se le está dando, así como ya se está dando en este seminario virtual, una enorme potencialidad a la posibilidad de sustituir con esto todos los congresos internacionales que se cancelaron en Alemania con motivo del centenario del nacimiento de Max Weber en Madrid, que iba a hacer otro Javier Rodríguez, etcétera. Todos esos que se cancelaron, finalmente estamos pudiéndolos recuperar por un mecanismo como el que muy afortunadamente se hizo con ustedes. Y no creo que aún hipotéticamente que se encuentre una vacuna y que esto pueda resolver el tiempo para regresar el problema, para regresar a la vieja normalidad, que es lo que yo creo que muchos esperarían que sería lo mejor, regresar a la vieja normalidad a como estábamos en diciembre de 2019, vamos a tener que acostumbrarnos a una transformación de usos y costumbres. Algunos serán muy buenos, tendremos que ser más cuidadosos con nuestra higiene, tendremos que mantener ciertas cuestiones de sana distancia, cuidarnos especialmente cuando llegan ciertas épocas de posibilidad de incremento de este tipo de enfermedades, pero a final de cuentas, pues se va a transformar esto y no vamos a haber salido del caparazón duro como el acero. La tecnología es nuestro destino. No podemos ser ludistas, no podemos acabar con los celulares y con el internet y con la tecnología y las formas que hemos inventado, por ejemplo, para poder seguir trabajando en confinamiento, que también tiene algunas ventajas, ¿no? Yo estoy dando cursos virtuales y ahora pues ahorro mucho porque no tengo que perder 1 hora aquí en la Ciudad de México para llegar al Colegio de México y otra hora de regreso para estar aquí en la Condesa, sino que ahora pues el tiempo lo puedo organizar muchísimo mejor y ya sé que no tengo que calcular horas específicas de transporte para ida y regreso. Creo también que hemos aprendido con esto, pues que hay dirigentes mundiales que sí fueron eficaces en resolver o contener el problema. Mujeres sobre todo, ¿no? Porque eso es algo que ha sobresalido. Las dirigentes de Islandia y Finlandia, ellas tienen un éxito brutal en la manera como contuvieron desde el principio este problema, pues a diferencia de lo que ocurrió en Italia y España. Y después, pues lo que ha ocurrido en Estados Unidos sí se puede caracterizar por muchas características que tiene esta sociedad, pero también un altísimo grado de la responsabilidad de este número de muertos y
fallecidos y contagiados que hay en Estados Unidos, que es el país que tiene pues la mayor deuda en este sentido, tiene una responsabilidad el líder plebiscitario Donald Trump, y donde existe la gran paradoja de las consecuencias no buscadas, de que en el último momento puede ser que de todas maneras gane una elección, como la ganó hace 4 años. O sea, con esta peculiar irracionalidad que tiene el sistema electoral de Estados Unidos, de que no siempre el que tiene el mayor número de votos gana la elección. O sea, el voto popular no determina quién es el que llega a ser presidente, sino que es un voto indirecto donde a final de cuentas puede llegar a la presidencia alguien que tuvo menos votos que el que tuvo un adversario, como ocurrió con Trump y Hillary Clinton, como ocurrió con Bush y Al Gore, y como ocurrió con su fraudulencia John Quincy Adams frente a Andrew Jackson, ¿no? Que le decían en lugar de su excelencia, le decían su fraudulencia cada vez que se presentaba. Y en Estados Unidos existe esa posibilidad de consecuencias no buscadas, de que a pesar de esta enorme responsabilidad que hay sobre el número de muertos y contagiados en Estados Unidos, puede ser que por un juego ingenieril Trump logre reelegirse, ¿no? Pero, Muy bien, doctor. Pues la verdad, muchísimas gracias por su brillante conferencia. Creo que a todos nosotros nos ha motivado y la verdad lo recomiendo esta obra suya que ha publicado recientemente en el Fondo de Cultura Económica sobre Max Weber en ocasión del centenario de su fallecimiento. Realmente es muy recomendable, sinceramente, y creo que muchos de quienes nos están escuchando la habrán de procurar. Quiero comentar una vez más y ofrecer una disculpa, pues no podemos desahogar todas las preguntas aquí frente al auditorio, pero todas se las vamos a hacer llegar al doctor Francisco Gil Villegas y estoy seguro que él muy amablemente les dará respuesta. Asimismo, queremos recordarles que hoy a las 18 horas seguirá el seminario con una mesa redonda sobre racionalidad y dominación en el mundo moderno y los esperamos para seguir analizando el legado de Max Weber, suscribiéndose al canal del Colegio de Jalisco en YouTube. Al doctor Francisco Gil Villegas le agradecemos infinitamente su gentileza y lo brillante de su exposición y asimismo le decimos que con mucho gusto lo habremos de buscar, le vamos a tomar la palabra para esa conferencia sobre ética y política que mucha falta hace en el mundo de nuestros días. Y a todos quienes nos están siguiendo, pues por supuesto que nos vamos a invitar porque usted ya tiene aquí muchos, digamos, seguidores de su creación y su producción intelectual, su reflexión académica. Doctor Gil Villegas, muchas gracias y muy buenas tardes. Hacia adelante. Mire, me voy a hacer eco de unas preguntas que vi que están haciendo y que yo también se la iba a hacer. Para la sesión de las 18 horas están diciendo que si pueden utilizar el mismo link. Sí, ¿Cómo va a ser? es el mismo, sí. Y yo, por ejemplo, puedo participar como parte del público, estar presente a las 18 horas, ¿verdad? Por supuesto, sí. Sí, si no le mando yo una clave para que nos acompañe como panelista, como aparecen ahorita. Aquí usted ve algunos de los de que son los panelistas de las mesas vespertinas. Ah, bueno, perfecto, pues sí, se lo agradecería porque sí me interesa mucho. Muy bien, correcto, pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Nos veremos a las 6 de la tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno.